Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más en Telediario en su especial. Hoy estamos en la Semana de Seguridad y Justicia. ¿Cómo se encuentra Guatemala en este tema? ¿Cuáles son los avances y, por supuesto, los retos que tendremos en los próximos años? Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros al comisionado de la CICIG, el señor Iván Velázquez. Buenas noches. Hace algunos días ustedes presentaron un informe sobre los avances de la CICIG en este tema de la lucha contra la impunidad y aparatos clandestinos, etcétera, que atentan contra la seguridad y la justicia del país. ¿Cuáles fueron estos avances según el informe que ustedes tuvieron por el trabajo realizado por la CICIG? Sí, hay un tema específico en cuanto a las investigaciones. Lo que se ha conocido públicamente a partir del 6 de septiembre del 2014, con el primer caso, digamos, de mayor trascendencia presentado por la CICIG respecto de la corrupción en el sistema penitenciario, y lo que sucesivamente se ha venido presentando, el tema de la estructura en Izabal de Haroldo Mendoza, el que significó tanto para el país del 16 de abril que ha tenido pues una trascendencia en cuanto a ese revivir de la esperanza que mencionaba usted precisamente, los temas vinculados a salud, a la Policía Nacional Civil, es decir, en múltiples áreas, lo que tiene que ver con la corrupción judicial, que es una inquietud grande que tenemos porque se requiere un sistema de justicia idóneo, efectivo, eficiente, y eso nos lleva también a otro tema en el que hemos estado trabajando, el de reformas legales vinculadas al sistema de justicia, la necesidad de una ley de carrera judicial que garantice ingreso, permanencia, promoción y exclusión, porque consideramos que todos estos mecanismos tienen que estar incluidos en el instrumento legal, de manera que no tenga siquiera la sensación la ciudadanía que la carrera judicial es la garantía de permanencia, de inamovilidad, independientemente de los niveles de idoneidad y de honestidad que son requeridos en el sistema de justicia, específicamente en el organismo judicial. Acciones, presentaciones, estudios que hemos desarrollado en otras áreas, como el financiamiento de la política en Guatemala, que creo que también señaló un aspecto muy importante que se requiere en la transformación del país en cuanto, como dijimos en la conclusión, el gran financista del sistema político en Guatemala es la corrupción, y esa es una realidad que hay que transformar. Es decir, son muchísimas áreas que nos llevaría todo el programa siquiera en dedicarle un momento a cada uno, pero que igualmente ese informe está en nuestra página web, de manera que puede ser conocido ampliamente por la comunidad. Así es. Ahora bien, usted mencionaba algo muy importante, corrupción. Guatemala es catalogada por algunas instancias internacionales como uno de los países que más ha sufrido este flagelo de la corrupción. Cuando se hablaba del tema, porque es el primer país, o tal vez no es el primero, pero impactó mucho en América Latina que un presidente y una expresidente estuvieran relacionados con los temas de corrupción, así como otros funcionarios públicos. Ahora bien, ¿quiénes están detrás de ellos? Porque esa es la pregunta. Si ellos estaban ahí, es porque hay grandes poderes en el país que también, como usted bien lo mencionó, están de alguna manera financiando la política, ponen y quitan presidentes. Y también dentro del sistema financiero,
cómo analizar esos movimientos de dinero que se manejan a grandes cantidades por funcionarios, instituciones y otras personas, que entonces ellos están de alguna manera avalando este tipo de corrupción. ¿Están investigando esto, señor comisionado? Hay podríamos definirlo como un macroproyecto de investigación en el que cada uno de estos elementos que hemos ido presentando como resultados en la persecución penal, cada uno de estos elementos hacen parte de ese macroproyecto de investigación. Hemos planteado que la corrupción en Guatemala no es un problema coyuntural, no es un problema que se le pueda atribuir a una persona específica o a un gobierno específico, y que, siendo de esa forma estructural, nuestra hipótesis, que naturalmente tendrá que ser sometida a la confrontación con las pruebas que podamos ir obteniendo, con los elementos probatorios que podamos ir allegando, pero nuestra hipótesis es que existen estructuras permanentes en el tiempo que son las que permiten que en las coyunturas se pueda desarrollar en mayor o menor medida en un área o en otra, con unos personajes o con otros, pero que hay algo de mayor contenido detrás de todo esto, justamente en la inquietud que plantea, y que a eso es a lo que tenemos que apuntar si efectivamente se quiere afectar sensiblemente la corrupción. Y eso supone adicionalmente que, como el enfrentar la corrupción tampoco debe ser un tema de coyuntura, se necesita el gran fortalecimiento del sistema de justicia. Es lo otro que hemos planteado, lo que dijimos en el informe anual. En las condiciones presupuestarias y técnicas actuales en el sistema de justicia es absolutamente imposible atacar la corrupción, afectar sensiblemente la impunidad. ¿Qué implica esto? Implica que el país tiene que reflexionar sobre su sistema de justicia, pero que tiene que reflexionar con seriedad, con objetividad, con intereses de colectivo, no con intereses de sector o de particularidad. Y eso supone entonces definir, cuando yo he planteado que una cobertura territorial del Ministerio Público del 10% no es una cifra, sino que es una actitud del Estado. Es decir, que 34 municipios tengan fiscalía municipal actualmente no es un dato estadístico, es lo que significa la actitud que el Estado en su conjunto, y podríamos decir también la sociedad, factores de poder importantes en el país, que no han prestado la atención suficiente a la justicia, y que ahora es necesario, si de verdad se quiere luchar contra la impunidad, es necesario hacer un análisis en esas condiciones de objetividad que mencionaba, para que se pueda transformar esa realidad. Y es una transformación de la realidad que lo que va a suponer es que el proyecto contra la impunidad sea también un proyecto integral, no, como insisto, no de coyuntura. Y es el momento, y decimos, este es realmente un momento histórico para Guatemala, porque todo lo que significó de la reacción ciudadana contra la corrupción, contra la impunidad, esta esperanza renovada que hay en el país, es lo que facilita que se puedan introducir reformas que además han venido siendo reclamadas por la sociedad. Nos vamos a ir a unos mensajes. Estamos platicando con el señor comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, sobre los avances que ha habido en el tema contra la corrupción en nuestro país, cuáles son los retos y por supuesto las investigaciones que se han realizado a grueso modo,
Ustedes pueden realmente tener este informe en la página de la CICIG que se encuentra en la internet. En unos momentos les vamos a dar la dirección. Nos vamos a unos mensajes. Estamos de regreso con ustedes y con el comisionado Iván Velázquez de la CICIG, platicando un poco del tema de seguridad, de impunidad, esta lucha contra la corrupción. Señor comisionado, ¿por qué cree usted ahora, la CICIG ya tiene varios años de estar con nosotros en nuestro país, pero ha sido en estos últimos 2 años que la CICIG ha tenido realmente un repunte, ha sido conocida por la sociedad y hay realmente un apoyo total, incluso de parte de la población guatemalteca? ¿Cuál cree usted que ha sido ese impacto o ese éxito que ha tenido la CICIG en los últimos años, a comparación de los años anteriores? Podríamos decir que con toda la experiencia acumulada por la CICIG, que no había ningún referente, dado pues que se trata de una comisión que no existe en ningún otro país del mundo. Toda esa experiencia acumulada podríamos decir que permitió en este momento darle una interpretación a la realidad de una forma que nos permitiera actuar como lo hemos venido haciendo, que en lo que ha significado una preocupación colectiva en el país hemos podido traducir esa preocupación en investigaciones criminales, que la manera como se ha venido trabajando con el Ministerio Público, con todas las experiencias, podría decirse que una experiencia de unos 6, 7 años en el trabajo con el Ministerio Público que permite desarrollar de mejor manera esa actividad conjunta. Es decir, creo que con todo el cúmulo de experiencias y estar verificando, constatando en la interlocución además con todos los sectores sociales, cuáles son las verdaderas, las reales necesidades del país, logramos identificar que, por ejemplo, en el tema de estructuras, podíamos dirigirnos específicamente a algunas manifestaciones, pero siempre con esa idea que mencionábamos al inicio de la hipótesis de las grandes estructuras permanentes que inciden coyunturalmente, pero que se mantienen en el tiempo. Probablemente todo ese reexamen, la propia reconceptualización de los SIACs y entender que los SIACs no son unos aparatos estáticos, inmóviles, sino que igualmente se transforman y se van convirtiendo en esto que hemos denominado las redes económico-políticas ilícitas, de qué manera esa nueva comprensión ha permitido poder desarrollar acciones como las que se han visto en este último periodo de la CICIG. Usted hablaba de la necesidad de fondos, de un presupuesto, de un financiamiento para poder fortalecer el tema de seguridad y justicia. Usted hizo una propuesta hace algunos días sobre un impuesto en el tema de seguridad. Sabemos que en otros países se tiene, incluso no solo para el tema de justicia, sino que incluso para el tema de seguridad. Guatemala es el país de Centroamérica donde la seguridad incluso está puesta en manos privadas. ¿En qué consistía esa propuesta? Hay una gran necesidad de recursos, no digamos para mantener el sistema de justicia, sino para saldar la deuda que se tiene con el sistema de justicia. Un sistema de justicia que está realmente muy atrasado. Si miramos solo desde la perspectiva territorial con el Ministerio Público, ya eso daría una cifra, pero que además, con el ejemplo que hemos
presentado relacionado con la impunidad en delitos contra la vida. Decir que los homicidios cometidos entre el 2008 y el 2015, si no se cometiera ningún otro más homicidio, todo lo acumulado que hay en el Ministerio Público con las capacidades técnicas y financieras de hoy tendría que esperarse hasta el 2031 para lograr investigar todos estos casos acumulados. Eso lo que significa es que se requieren unos recursos extraordinarios. Y entonces pensaba, precisamente porque en otros países de Latinoamérica se ha adoptado en ocasiones un mecanismo de esta naturaleza, pensaba de qué manera se pueden tener ingresos extraordinarios para una situación extraordinaria, porque no es el tema ordinario de sostenimiento, y en eso yo quiero insistir, no es el tema de poder mantener en los niveles actuales el sistema de justicia, es de empezar a pagar la deuda con el sistema de justicia. ¿De qué manera se podría hacer? Entonces pensaba y lo decía, solo a título de ejemplo, como una propuesta que en todo caso es el Congreso con el gobierno, con el sector empresarial, que es indudablemente los que tienen los mayores recursos económicos en el país, que reflexionaran sobre eso, pero que podría pensarse, decía yo, por ejemplo, un impuesto temporal extraordinario de destinación específica que se hiciera gravando los grandes patrimonios, de manera que se pudiera obtener en un tiempo muy definido en el tiempo, que sea pues con una temporalidad muy específica y con una destinación también muy determinada. No es para el sistema de justicia, no es para el Ministerio Público o para el organismo judicial, es para, en la cobertura territorial, alcanzar tal nivel de cobertura. Usted habla precisamente de recursos, y una de las grandes investigaciones y adelantos dentro del sector justicia fue precisamente este que hizo el Ministerio Público en conjunto con la CICIG cuando se localiza la línea, la famosa línea, y sabemos que no es nuevo, antes era la Red Modelo y así sucesivamente, incluso hay hasta señalamientos de que todavía continúa la corrupción dentro de aduanas y por supuesto dentro de la SAT. Y según el ADN del Banco Mundial de 2014, 25% de evasión de IVA, un IVA que ya pagamos los guatemaltecos, y más del 68% del impuesto sobre la renta. ¿Ha pensado la CICIG o ha seguido la CICIG investigando el tema de la SAT? Yo diría, ¿por qué no se instala la CICIG en la SAT para investigar estas? Porque son redes de corrupción que al final afectan al país y por eso no hay recursos también en el país. Sí, continuamos con las investigaciones. Yo he dicho que el tema de la línea es dentro de la gran criminalidad vinculada con el sistema tributario y aduanero, más bien pequeño, que hay muchos otros componentes, inclusive seguramente de mayor afectación económica, que es necesario abordar. Sobre esos otros fenómenos también hemos empezado investigaciones. Insisto que la línea es solo una modalidad de defraudación y una modalidad más o menos pequeña en el conjunto y que es necesario afectar ese conjunto. El problema para lograr afectar el conjunto es que se requiere también una mayor capacidad técnica, una mayor capacidad inclusive hasta en la cantidad de funcionarios del Ministerio Público que pueden estar dedicados a esto, nuestra propia capacidad de CICIG, de manera pues que en el tema de la línea, en el tema de la defraudación aduanera y tributaria,
Este es un inicio, lo que se ha presentado con la línea es un inicio de algo en lo que efectivamente hemos venido trabajando para profundizar en investigaciones en esa dirección. Miraban a la señora Telma Aldana como, y en su persona, ¿verdad?, como los héroes. Incluso hay hasta unos memes donde ustedes aparecen como héroes, ¿verdad?, de Guatemala, porque así los mira el país. Ya para finalizar, ¿qué más podemos esperar de la CICIG para el próximo año, para que esta esperanza no caiga? Nosotros seguimos pues con nuestro compromiso de colaboración con el sistema de justicia en su conjunto, pero particularmente en la actividad investigativa con el Ministerio Público, no solo para adelantar investigaciones específicas, sino también para, en el proyecto de fortalecimiento institucional, poder abordar algunos fenómenos particulares. Estamos en construcción de un proyecto que tiene que ver con las municipalidades. Sí, como ya varias veces lo he dicho esta noche, hay grandes problemas de corrupción en municipalidades, pues se requiere una respuesta también desde el Ministerio Público a ese fenómeno que se ha evidenciado. Hemos señalado que en la segunda quincena de enero debe estar establecida, esperamos que logremos cumplir con ese cometido de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIG en Quetzaltenango, lo que supone en este caso también, y el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia ha expresado su acuerdo con este proyecto, que supone que igualmente se establezca un tribunal de mayor riesgo en Quetzaltenango que sirva para cubrir estos departamentos del occidente. La necesidad que hay entonces de una reforma constitucional que profundice esa carrera judicial y entonces que haya una reflexión y se vayan generando consensos como que permitan también la mayor facilidad en la tramitación de proyectos de reforma constitucional o de reformas legales. Es decir, hay realmente una actividad al frente muy amplia, pero siempre, y es algo que deben tener muy permanentemente presente los guatemaltecos, sí, esta realidad solo puede ser transformada por los guatemaltecos. La CICIG apoya, contribuye, colabora, pero no está en los hombros de la CICIG transformar esta situación. Y es entonces en ese sentido también como la convocatoria a toda la sociedad a que entienda que es su responsabilidad y la responsabilidad del Estado de Guatemala, del gobierno de Guatemala, de sus poderes públicos, transformar esta realidad. Le agradecemos, señor comisionado, esta entrevista. Por eso hay que aprovechar este momento también para que no decaiga el entusiasmo ciudadano, para que la veeduría social se fortalezca, para que se organice la expresión espontánea de la sociedad que se produjo a partir de abril, se organice en esas veedurías, en una mayor participación, en un mayor interés, porque eso es lo que va a garantizar un mejor futuro para Guatemala. Y le deseamos desde ya felices fiestas, nos imaginamos que también las va a ir a pasar a Colombia, así que un abrazo también allá a todos nuestros hermanos colombianos. Muchas gracias.